¿Sí? ¿Lo sacaron a fuerza o no? No. Qué bueno. Entonces, realmente a nosotros nos da mucho gusto que puedan acompañarnos y que podamos con ustedes conversar un poco. Si ya les ha tocado estar en algunos otros de los talleres, ya hemos tenido diferentes actividades, diferentes talleres, diferentes temáticas. ¿Se acuerdan que tuvimos también con ustedes? No sé si les tocó estar con ustedes o sus compañeros sobre el proceso de evolución de la conciencia humana, es decir, en qué punto el ser humano cuando va evolucionando adquiere la conciencia, porque somos conscientes de nosotros mismos, de nuestro acto, de nuestro entorno, a diferencia de lo que son otros animales en el entorno o en el reino animal. Entonces, eso lo tuvimos con una conferencista que vino de Medio Oriente, no sé si les tocó a ustedes, y el día de hoy vamos a tener conferencistas que vienen de México, pero que vienen representando a la Comisión Intersecretarial de la Bioseguridad y la Investigación de Organismos Genéticamente Modificados. ¿Ya han visto ustedes lo que es un organismo genéticamente modificado? ¿No? Más o menos tienen una idea, una noción. Poquito. ¿Algo que quieran comentar, o sea? ¿No? No, nada, todo digo. ¿Todo chido? Todo chido. ¿Les ha tocado ver, por ejemplo, variedades de maíz que es mazorca enana o que son, se les ha tocado de repente, no sé si sus papás sean todos agricultores, o que digan, ¿saben qué? Vamos a sembrar esta variedad de maíz porque es resistente al frío, ¿sí? O esta variedad de maíz porque es resistente a la sequía. ¿Sí lo han visto eso más o menos? Bueno, ¿cómo se hace? El maíz realmente es una especie que fue domesticada por el ser humano, ¿sí? No existía en la naturaleza como tal. Lo que existía es una planta que se conoce como teosinte, que es una planta silvestre, una mazorca muy pequeñita. Y lo que hizo el ser humano fue empezar a realizar cruzas entre estas plantas, ¿sí? Empezamos a polinizar una planta y otra y veíamos características que nos gustaban como ser humano. ¿Qué características buscaban? Por ejemplo, el grosor de la mazorca o la longitud de la mazorca, ¿sí? Se estima que a nuestros antepasados les llevó cerca de 200 años en este proceso de cruzas selectivas para obtener lo que tenemos ahora como maíz. México es el centro de domesticación del maíz a nivel mundial, y tenemos una gran cantidad de maíces nativos, maíces de diferentes colores, y se recuerdan, por ejemplo, ustedes, los colores de los alimentos, pueden estar relacionados con compuestos químicos que son saludables para nosotros. No sé si les ha tocado ver que en los puestos comerciales nos dicen, no, pues hay que comer granada, o fresas o uvas porque tienen antioxidantes. ¿Sí? Esos compuestos químicos son los que le dan este color, que son antiocianinas o que son, bueno, familias de polímeros, que son los que los hacen saludables realmente. Digamos que ese es el proceso tradicional de lo que es la agricultura, que es a través de las cruzas, la selección de las especies, los individuos, etc. Pero después surgieron técnicas de modificación genética. ¿Recuerdan? Nuestros genes son lo que nos conforman como somos o como vamos a lucir. De igual manera con el maíz. ¿Cómo se va a expresar una planta de maíz? ¿Qué tanto va a crecer? ¿Qué tantas mazorcas? ¿De qué tamaño? Bueno, es la constitución genética que tiene esa planta, ¿no? Y esa constitución genética la van a tener todos sus descendientes. Ahora, con estas nuevas herramientas, son relativamente nuevas, lo que se ha hecho es obtener genes de una especie hacia otra. Por ejemplo, de una planta silvestre, la ponemos en un maíz para que sea resistente a sequías. Y hemos llegado a tales extremos que genes de peces, por ejemplo, peces que viven en el Ártico, en aguas muy frías, pues ellos evolutivamente tienen la capacidad de resistir el frío. Con ese gen se ha aislado y se ha llevado, por ejemplo, a maíz para tener variedades que son altamente resistentes al frío. O los casos también más comerciales, que de repente hay maíz que son, o maíces que son resistentes a plagas, a insectos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay una bacteria que es Agrobacterium tumefaciens, o algunas otras que tienen la capacidad de producir genes que cristalizan, genes que forman cristales en el interior de un gusano, un insecto, etc. Entonces,
cuando se lleva este gen al maíz, que es el gen CRAC, tiene la capacidad de expresar proteínas, producen cristales en el interior. Entonces imagínense que cuando este insecto empieza a comerse el maíz, empiezan a formarse cristales en su interior y lo van matando desde adentro, ¿no? Entonces eso le da la capacidad al maíz de ser resistente. Bueno, estos son ejemplos de lo que son organismos genéticamente modificados. Hay una gran discusión, también van a platicar un poco más acerca de ello, pero ha habido siempre una gran discusión de cuáles son los beneficios en contra de los prejuicios, ¿no? Obviamente hay quienes defienden el desarrollo de los organismos genéticamente modificados, sobre todo empresas, porque luego también eso se lleva al desarrollo de patentes, es decir, que se convierten en una propiedad industrial, en una propiedad intelectual de una compañía. Ellos son quienes lo venden, los comercializan y digamos que tienen un monopolio. Obviamente pues, ellos van a estar siempre buscando defender ese tipo de avances, ¿no? Pero cuando empezamos a ver ya los estudios científicos donde involucran, por ejemplo, desarrollo en cáncer o en diferentes enfermedades por el consumo y el contacto con estos productos, pues obviamente hay una gran parte de la población que va a defender que no se utilicen este tipo de técnicas, porque también no se les ha tocado ver cultivos que dicen, este cultivo es resistente a tal herbicida. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues aplica toda la herbicida que quieras porque al cabo el cultivo va a estar bien. Y al final de cuentas esa herbicida va a dar al agua, a nuestro aire, a nuestro suelo y al mismo alimento, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, es que el día de hoy vamos a estar trabajando en una serie de trabajos de talleres. Nos acompaña el personal de la Dependencia de Producción para el Bienestar. Maestros, si quieres acompañarnos acá adelante, por favor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Salvador Rojas y soy un técnico ecológico de producción para el bienestar. Me toca la producción de miel y también tenemos algo de insumos. Entonces, ahorita con lo que está comentando mi compañero, pues vamos a ir hablando un poquito más sobre eso. Muchas gracias. Por ahí anda también la doctora Patricia, que en un momento nos va a acompañar. Les decía, ella viene representando a la CIBIOGEN, que es una dependencia directa del CONACYT. El CONACYT es el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, es decir, todo el desarrollo científico, humanístico y tecnológico en el país, pues está ligado a la visión de este organismo del CONACYT, ¿no? Hace poco hubo un cambio en el cual se agregaron las humanidades, siempre habían estado como separadas, ¿no? Cuando se veía la ciencia, siempre se veía como ciencias duras, o lo que llaman ciencias exactas, física, química, matemáticas, biología. Y las humanidades que también son parte de la ciencia, por ejemplo la comunicación, la educación, que son sumamente importantes, pues quedaban un poquito relegadas, ¿no? Ahora, con el cambio de esta visión, se está apoyando más al desarrollo de la ciencia y la tecnología con un enfoque humanístico. Y el desarrollo de espacios como el que tenemos ahorita, como nuestro Centro de Investigación y Jardín Biológico, obedece también a esta visión de la cultura de la paz, de espacios de la conservación de la biodiversidad, ¿sí? Donde ustedes ya nos han visitado anteriormente, pues pueden darse cuenta que estamos muy enfocados, muy enfocados en la conservación de diferentes especies que son nativas de nuestra región, ¿no? Y la importancia que estas especies cumplen en nuestro entorno, porque de repente es muy común decir, no nada más hay puros magueyes ahí, ¿no? O puros nopales, cuando realmente cumplen una función específica en el entorno, en la biodiversidad y en la alimentación. Nosotros recordamos de qué se alimentaban nuestros abuelos en la región, pues de lo que hacían, ¿no? Los nopales de aquí de la región, los frutos que daban los nopales, lo que llamaban los chilitos, de las mamilarias, etc. La vaina del mezquite, los animales que podían cazar, ¿no? Entonces, dentro del enfoque tanto de producción para el bienestar como de CIBIOGEN, pues se encuentra toda esta visión de regresar a la producción saludable, a tener alimentos sanos, alimentos inocuos, es decir, que sean seguros, porque como les decía, al momento de estar agregando herbicidas, pesticidas, todos estos compuestos químicos sintéticos, pues realmente son tóxicos que les decía, estas plantas van a recibir una
Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Patricia Gómez, yo vengo de la CIOG, que ahorita les voy a platicar de qué se trata y que les voy a explicar. Es una colaboración que tenemos con el CIGE. El CIGE afortunadamente nos eligió para hacer actividades de incidencia social, es decir, de acercarnos más a las comunidades estudiantiles, a todas las personas, en función de acercarles información en torno al cuidado que debemos tener sobre nuestra alimentación, como nos estaba explicando el doctor Jorge. Entonces hoy vamos a empezar una serie de actividades, unos talleres, y les agradecemos mucho que estén aquí, que nos acompañen y que les interese lo que les vamos a decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ya con toda esta visión, con todo este contexto, también nos platicó un poquito el doctor Cristian sobre el proyecto que estamos desarrollando y después ya iniciamos con las actividades. Sí, si quieres sentar acá, por favor, tú también. El ingeniero Salvador, si quiere venir, por favor, también, para la evidencia. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo está ese ánimo para estar en esta actividad del día de hoy? Ya terminando las actividades, ¿todavía tienen clases? ¿Ya no? No traen mucho ánimo, les falta. Más tarde va a estar el desayuno para que tengan más energía para las actividades de hoy. Bueno, como dijo el doctor Juan Alejandro, les damos la bienvenida a estos talleres que estamos organizando aquí en el Centro de Investigación y Jardín Inmunológico, que es un centro de investigación de la Universidad Autónoma de Coahuila y se encuentra pues aquí en Viesca. Entonces, qué bueno que puedan venir y que nos acompañen acá, porque eso es de ustedes, es muy importante que lo conozcan, sepan todo lo que se puede hacer acá y nos visiten. O sea, están abiertas las instalaciones para que quieran venir. Con el centro pues tenemos un proyecto que lo financia el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, que es el CONACYT. ¿Han escuchado hablar del CONACYT antes? ¿No? Bueno, el CONACYT es la entidad que se encarga de financiar la ciencia y tecnología en el país. Entonces hace proyectos de investigación, apoya a los estudiantes para que hagan posgrado, por si después quieren estudiar y hacer un posgrado, con becas, con posibilidades para que puedan estudiar. También financia proyectos. Entonces aquí en Viesca, nosotros en el centro tenemos un proyecto financiado por CONACYT, que es el de construir este jardín, que es un jardín para proteger la biodiversidad. Cada estado de la república tiene su jardín y el del estado de Coahuila lo tiene aquí Viesca. Entonces siéntanse muy orgullosos porque de todo el estado Viesca representa pues a Coahuila a nivel nacional. Entonces, bueno, dentro de estas actividades nos interesa mucho traerles talleres para que ustedes aprendan, no solo aquí en el CIGE, mañana vamos a estar en un ejido también, para que beneficie a los productores de melón, de dátil también. Entonces, hacemos esas actividades y por eso nos acompañan primero la CIBIOMED, que la CIBIOMED es la comisión la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Y la doctora Patricia nos acompaña desde la Ciudad de México, ¿no? Sí, ella viene de la Ciudad de México. Entonces, miren la calidad de ponentes que traemos, o sea, personas muy preparadas y que van a dar charlas muy interesantes. Y también nos acompaña el ingeniero Salvador, que nos acompaña de producción para el bienestar, estrategia de acompañamiento técnico. Y él viene de Zacatecas, ¿sí, no? Entonces él vino también ayer. Entonces miren, personas muy preparadas que vienen viajando para darnos los talleres. Entonces ojalá que lo aprovechen mucho y cualquier duda que tengan, con toda confianza nos la pueden hacer. Preguntas, a lo mejor hay términos que ustedes dirán, no, pues son nuevos, pero que sea con confianza. Siéntanse con la libertad de hacerlo. Entonces, pues ya como lo dijo el doctor Jorge, pues le damos la bienvenida y ya era como mala intención ponerlos en contexto para que sepan de qué se trata. Creo que pasamos a la detalle ahorita. Bueno, yo proponía antes de que se enfriaran los gorritos que cada quien pues pasara a tomarlos y luego pues ya entraran aquí para que continuaran con la charla. Sí, entonces más tarde va a hablar la doctora Patricia y luego el ingeniero Salvador.
vamos con los burritos para que tengan mucha energía para los talleres. Si gustan, pasamos aquí ahorita, está una mesita y Bueno, ya vamos a iniciar con las actividades. Espero que les haya gustado los burritos para que tengan mucha energía para... Bueno, ¿Sí les gustaron? sí. Ahora vamos a tener para llevar. Bueno, entonces, para iniciar, le voy a dar la palabra a la doctora Patricia, que nos va a dar la charla de bioseguridad integral, organismos genéticamente modificados para la producción de alimentos sanos. Entonces, adelante. Bueno, pues muchas gracias por la presencia. Yo soy fácil para todos. Bueno, como dijo Cristian, voy a hablar sobre la bioseguridad integral de los organismos genéticamente modificados para la producción de alimentos sanos. Bueno, pues yo vengo de la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOG. La CIBIOG es una comisión intersecretarial de la bioseguridad de los OGMs, está integrada por varias secretarías, la Secretaría de Salud, la Semarnat, la de Medio Ambiente, la Secretaría de Educación, la SADER, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, pero también con la CIDE, que les habló Cristian cuando iniciamos. Y nosotros físicamente estamos ubicados en las oficinas del CID de la ciudad de León. La Secretaría Ejecutiva se encarga de las políticas públicas en torno a la bioseguridad y en torno a la inocuidad de los alimentos. En esta Secretaría Ejecutiva tenemos una propuesta de bioseguridad integral. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, primero empezamos con definir qué es bioseguridad. La bioseguridad son todas las acciones que tenemos que hacer para prevenir, vigilar y controlar los efectos posibles que pueden ocasionar los organismos genéticamente modificados, para proteger la salud humana, el ambiente y la diversidad biológica. Es decir, que el objetivo de la CIBIOG es proteger precisamente salud del ambiente y diversidad biológica. Nuestro objetivo nunca puede ser promover los organismos genéticamente modificados, sino asegurarnos que si estos organismos no afectan ni la salud, ni el ambiente y la diversidad biológica, pueden seguir su curso, pero si no tenemos la seguridad que son seguros, pues debemos de alguna manera controlar los. Bueno, ahora pasamos al enfoque integral. Este enfoque integral resalta diferentes aspectos que antes no eran integrados o simplemente eran omitidos. Por ejemplo, las consideraciones socioeconómicas y culturales también hay que tenerlas en cuenta, como por ejemplo si los cultivos genéticamente modificados como el algodón, que aquí cerca tenemos el cultivo, por ejemplo, del algodón transgénico. Nosotros debemos tener en cuenta todos, por ejemplo, los gastos que se dan en la producción, si son más altos que los cultivos que no son genéticamente modificados. También es muy importante los derechos humanos. El uso de organismos genéticamente modificados, la CIBIOG hace un llamado a que se respeten los derechos humanos, principalmente el derecho humano a una alimentación sana, que los alimentos no estén contaminados, el derecho humano al agua, que por ejemplo los procesos de cultivos no contaminen el agua que nosotros consumamos, y también muy importante el derecho humano a la ciencia, que desde CONACYT lo venimos promoviendo. Esto quiere decir que todos tengamos acceso a la información y que la ciencia sea de utilidad para todo el mundo, para la sociedad, ¿no? Que los científicos no nos quedemos encerrados, sino que colaboremos en la resolución de conflictos sociales. También es muy importante la protección de la riqueza biocultural. El jardín se llama
tiene un nombre lógico que se relaciona con la condición de la bioculturalidad. La bioculturalidad es una mezcla entre la gran diversidad biológica que tenemos y la gran diversidad cultural que también tenemos. La cultural es todos los conocimientos, por ejemplo, en torno a las plantas medicinales, a los usos que se puede hablar, que aquí en el jardín tienen muchas investigaciones y también han dado mucha investigación precisamente en torno a las plantas medicinales. También en torno ya más precisamente a la bioseguridad como tal, tenemos que tener muy en cuenta los daños y riesgos tanto de los transgénicos como de los plaguicidas, porque los cultivos transgénicos van de la mano con el uso de plaguicidas altamente peligrosos. También tenemos una visión crítica en torno a las diferentes figuras de propiedad intelectual. ¿Esto qué quiere decir? Que proponemos que las semillas son un bien común y nadie debe ser dueño de ellas. No sé si sepan que las semillas transgénicas tienen patentes y hay empresas que son dueñas de ellas. Y para cultivarlas pues hay que comprarlas. Cuando pues las semillas durante mucho tiempo han sido libres y todos hemos podido cultivarlas de manera libre y se accede a ellas principalmente por medio del intercambio, entonces es importante defender también eso. Y también por último, la participación ciudadana y la difusión de la información. La participación ciudadana es incluir a las personas en la toma de decisiones de la política pública y la difusión de la información es hacer estos eventos para que diferentes tipos de público conozcan esta información, pero también tenemos a disposición en internet diferentes fondos donde pueden ser consultados, que más adelante les voy a hablar de eso. Así. Bueno. Ahora pues voy a empezar con dos definiciones muy básicas, de pronto aquí me pueden ayudar a explicarlas mejor. Voy a empezar con qué es un transgénico o qué es un organismo genéticamente modificado. Un transgénico es un ser vivo creado artificialmente con una técnica que permite insertar a una planta o un animal genes de virus, de bacterias, de vegetales o animales. Esto se hace para darles ciertas características y que se puedan estar adaptados a ciertas condiciones. Por ejemplo, uno de los casos muy representativos es el maíz. El maíz, existe un maíz que es genéticamente modificado. En México no se cultiva porque no está permitido cultivar, pero la modificación de ese maíz, ¿en qué consistió? En que fuera resistente a un plaguicida, que es el glifosato. Es decir, que su cultivo se puede rociar con un agrotóxico para matar las diferentes hierbitas que nacen al lado y el maíz como tal no se muere. Esa es como una de las posibilidades de un transgénico que se puede, de modificaciones genéticas que se pueden hacer. Hay diferentes tipos de modificaciones genéticas, pero nosotros queremos resaltar que los cultivos genéticamente modificados más bien se han centrado en que los cultivos sean resistentes a plaguicidas, no se mueran cuando son rociados, pero no hay seguridad de qué cantidad se queda en el maíz, en el algodón, en la soya, y qué pasa cuando nos comemos ese maíz o esa soya, o cuando usamos el algodón genéticamente de diferentes formas, ¿no? Porque pues el algodón sabemos que puede ser para ropa, para alimentar animales, pero también lo usamos en curaciones, en diferentes formas que están muy cercanas a él. Bueno. Ahora paso a qué es un herbicida y un insecticida. Los herbicidas son productos químicos diseñados para controlar y eliminar las plagas que no hacen parte del cultivo, como les decía, para fumigar como las mal llamadas malezas, ¿no? Que muchas veces son quelites o plantas medicinales, pero pues el herbicida acaba con todo eso. El insecticida son compuestos químicos que se utilizan para controlar o matar insectos o plagas que puedan afectar los cultivos. Igualmente también hay OGMs que son modificados para resistir a ciertas plagas, ¿no? Como que ellos mismos se expenden el insecticida para
poder controlar ciertas plagas y no tener supuestamente tantos gastos económicos en los cultivos. Entonces ahora les voy a platicar un poco más de las desventajas y peligros tanto del uso de cultivos genéticamente modificados como de los plaguicidas altamente peligrosos. Por ejemplo, la pérdida de semillas, al estar usando solamente los cultivos genéticamente modificados, dejamos de sembrar las semillas, ¿no?, que nuestros padres, nuestros abuelos conocen muy bien, pero como supuestamente no son rentables, se van dejando y entonces nuestros alimentos se van restringiendo. Por ejemplo, ahí en la foto vemos una gran variedad de diferentes tipos de frijol y si nos quedamos con uno o dos, pues nuestra alimentación se va restringiendo porque cada frijol tiene una calidad nutricional diferente que le ofrece a nuestro cuerpo una alimentación que se complementa. Entonces no podemos quedarnos solamente con el maíz genéticamente modificado, es muy importante mantener la diversidad. También la muerte a los polinizadores, las abejas corren un riesgo como consecuencia de la reproducción de las plantas, también corre riesgo porque se disminuye la polinización. Por ejemplo, en el sur, en la península de Yucatán, en los últimos meses han habido mucha mortandad de abejas. ¿Por qué es? Porque en la península de Yucatán prima el cultivo de soya genéticamente modificado. Esta soya es resistente al glifosato y lo que más se usa que se usa para fumigar y es tóxico para abejas, abejorros, para diferentes polinizadores. Y pues entonces ahí seguimos atacando nuestra diversidad tanto biológica como cultural, porque al no existir el recurso, nosotros automáticamente el conocimiento lo vamos desechando. Si no usamos el conocimiento que tenemos de diferentes plantas, porque la planta ese conocimiento se nos pierde y se pierde para siempre. Otras dos, una muy importante, la contaminación de los ríos y los arroyos. El líquido, los herbicidas y los insecticidas pueden llegar a las fuentes de agua cuando llegan las correntías, es decir, cuando se fumigan, llueve, se lleva todo este tóxico a los ríos, a los arroyos, y es agua que después vamos a terminar consumiendo. Hay diferentes estudios, proyectos con el apoyo de CONACYT que se están enfocando en analizar diferentes lagos y lagunas, sobre todo en Querétaro y en Guanajuato, en donde se ha detectado la presencia no solo de glifosato, sino de otros plaguicidas altamente peligrosos, pero el glifosato es el que ha predominado. Entonces no solo no lo comemos en el alimento, sino también podemos llegar a beber. Y la pérdida de quelites y plantas medicinales es lo que les platicaba, ¿no? Todos estos quelites que al fumigarse los pierden, las plantas medicinales también. Los quelites sabemos que son de gran nutrición para alimentarnos y pues perdemos los saberes ancestrales, ¿no? O sea, muchas veces nos aliviamos de una gripa o algo incluso más grave con alguna planta medicinal. Bueno, entonces esto proviene, todo este tipo de agricultura proviene de un tipo que se conoce como agricultura industrial. ¿De dónde surge esta agricultura industrial? No sé si hayan escuchado de la Revolución Verde, ¿no? Bueno, la Revolución Verde empezó en el siglo pasado, ya lleva bastantes años, unos 80 años, pero para el tiempo de la agricultura es un lapso muy corto. La agricultura lleva 10.000 años, ¿no? Desde que se empezaron a domesticar las semillas, a saber cómo funcionan, desde que empezamos a ser sedentarios y a entender los cultivos, porque pues un cultivo necesita un cuidado diario y constante, entonces lo que nos hizo ya volvernos sedentarios. Entonces la Revolución Verde se impulsó con el falso presupuesto de que toda la población del mundo iba a ser alimentada y que nadie iba a sufrir hambre. Pues todos sabemos que hay muchas poblaciones pobres y que todavía no acceden a alimentos,
y a lo poco que acceden no son alimentos sanos y nutritivos. Entonces, esta agricultura industrial, ¿qué es lo que fomenta? ¿Qué es lo que pues, vemos normalmente? O sea, hace un gran uso de cantidades de agua y de petróleo, es decir, un consumo energético muy alto, generar deforestación de los ecosistemas. ¿Por qué? Por los monocultivos. O sea, las grandes extensiones de cultivos no es muy favorable porque homogeniza una zona y deja de tener diversidad. Otro gran afectación es que incrementa el cambio climático. Por ejemplo, el uso de plaguicidas, al ser muy tóxico, genera diferentes cambios en el ambiente que no colabora, así nos digan que esa producción ayuda a retroceder el cambio climático. En realidad ha sido uno de los factores, una de las causas de lo que estamos viviendo ahora en el cambio climático. Y muy importante, ahí se relaciona con los aspectos socioeconómicos que les hablaba al principio, que perjudica a los pequeños agricultores y productores, principalmente a las familias campesinas que son de pequeña propiedad o las familias indígenas, porque si las personas no tienen para producir, no tienen para invertir, entonces ¿qué hacen? Rentan sus tierras, piden prestado, entonces se van acercando bastante a la ruina. El rentar las tierras tiene pues unas consecuencias fatales porque ellos no tienen control sobre cómo están cultivando y con todos los agrotóxicos las tierras van perdiendo fertilidad. Bueno, entonces en este punto ya llegamos a afirmar que los cultivos transgénicos no son saludables. Aquí les puse 3 ejemplos de por qué no son saludables. Uno son alergias, hay una proliferación mayor de alergias entre la población. Otro es la resistencia a antibióticos. Ya se ha demostrado que el consumo de alimentos transgénicos y el consumo de agrotóxicos genera resistencia a antibióticos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nos enfermamos, al tener nuestro cuerpo al tener esta resistencia y tomamos antibiótico, para que nos sale, ese antibiótico no nos va a hacer. Es decir, cada vez vamos a necesitar una medicina, unos antibióticos más fuertes, y sabemos que los antibióticos no son muy convenientes para el cuerpo. Y pues nuestros alimentos si no son producidos de una manera orgánica o agroecológica, están totalmente contaminados y son alimentos tóxicos. Entonces es muy importante cuidar nuestra alimentación y evitar el uso del glifosato en los cultivos, y que los jornaleros y los productores dejen de usarlo, porque como ellos aplican directamente el glifosato, muchas veces sin la protección adecuada están muy expuestos a morir o a tener ciertas enfermedades. Perdón, el glifosato actualmente sí es permitido. Sí está permitido, pero ahorita les voy a explicar un poquito de eso. Bueno, ¿qué es el glifosato? Enfocar principalmente el glifosato porque este gobierno en particular se ha preocupado mucho por evitar el uso del glifosato, que es uno de los, hay muchos plaguicidas, pero este es uno de los más usados, y aparte es el componente activo de varios otros plaguicidas. Y también se ha enfocado mucho este gobierno en cuidar el maíz nativo, porque México es el país, es el centro de origen del maíz en todo el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que México le dio vida al maíz a través de 10.000 años de domesticación, a través de 2.000 años en los que estuvo sembrando diferentes semillas, probando, y hay una gran diversidad de maíz nativo que nosotros debemos cuidar. Bueno, el glifosato es de un gran uso, no es selectivo. ¿Eso qué quiere decir? Que mata lo que sea. Por eso las plantas, que los cultivos genéticamente modificados los hacen precisamente para que resistan al glifosato, pero el resto pues mata todo. No es que no mata solamente el cultivo, sino donde cae acaba con todo. Bueno, su origen inicial del glifosato no fue para la agricultura, su origen fue para destapar chimeneas y cañerías. Entonces ahí nos podemos dar una idea de lo tóxico que es el glifosato. Es uno
de los más usados y esta marca, la Roundup, es de las más vendidas, que es de la empresa Monsanto. La siguiente, por favor. Bueno, voy a hablar de unas afectaciones en particular que puede generar el glifosato, y esto es información que ha sido científicamente probada, ha sido publicada en revistas científicas, y hay muchísimos artículos. Bueno, el glifosato se ha encontrado en diferentes fluidos humanos, se ha encontrado en orina, en sangre, en la leche materna, en la placenta, y estudios que han encontrado residuos de glifosato en nuestro cerebro. Estos estudios principalmente se han hecho con jornaleros y con productores. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Agencia para el Registro de Enfermedades y Sustancias Tóxicas indicó que hay una gran relación entre el glifosato y diferentes tipos de cáncer. También puede causar enfermedades intestinales, algunos problemas neurológicos, los más comunes que se han encontrado ha sido el Alzheimer, el Parkinson, pero también muchos problemas de depresión o ansiedad se están relacionando con el glifosato. ¿Por qué? Porque nos afecta nuestro microbiota y eso puede desbalancear nuestro cuerpo y generar estas enfermedades que se pueden considerar como que no tienen que ver con algo biológico o con algo que directamente afecta, pero en realidad sí hay un vínculo entre el glifosato, depresión y ansiedad. Bueno, afectaciones a la naturaleza, mucha toxicidad del suelo, se pierde la fertilidad, contaminación de la vida acuática por la contaminación de los ríos que les comentaba, resistencia a arbences. ¿Esto qué quiere decir? Arbences son las hierbitas que nacen, que son más llamadas malezas. O sea, y sabemos que la naturaleza se adapta, que es resiliente, eso quiere decir que se adapta al cambio, con el fin de permanecer y seguir viviendo, ¿no? Entonces, si la planta es la primera aplicación, se mueren todos los quelites, pero a la siguiente ella va sabiendo, va dando maneras de permanecer y de crecer más, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que se va volviendo, de manera natural se van volviendo resistentes al glifosato y en consecuencia se les aplica más glifosato, es decir, más contaminación para todos, para el ambiente, para nosotros, para los animales. Bueno, el impacto en la biodiversidad, pues que perdemos la gran biodiversidad que tenemos. Y algo muy importante es que la sustancia de degradación, el AMPA, cuando el glifosato se descompone, se vuelve esta sustancia que es el ácido aminofosfórico, que es el AMPA, es muchísimo más tóxico que el mismo glifosato, y ese es el que queda. Esa sustancia de degradación es la que permanece en la tierra y en las plantas. Aquí es de los que les hablaba, de la información a la que podemos acceder. Este micrositio que tiene la Secretaría Ejecutiva del SINIP es información científica sobre los efectos nocivos del herbicida glifosato. Hay también sobre los efectos nocivos de los transgénicos. Tenemos estos diferentes, tenemos sobre el paraquat, que es otro herbicida, sobre los 4D, el dicamba, el glufosinato, el atracina, perdón. Y tenemos riesgos y daños asociados al maíz transgénico. Podemos acceder en internet, se puede buscar Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEN o CIBIOGEN y fácilmente llegan a esta base de datos donde pueden encontrar diferentes artículos científicos que les van a hablar de lo que les he venido platicando. Bueno, llegamos a la pregunta. El decreto del glifosato del Plan de Desarrollo Nacional, en cumplimiento a diferentes promesas de campaña del actual presidente, plantó la responsabilidad que tiene el Estado mexicano de cuidar la salud de todas y todos, y en particular de cuidar el maíz nativo y de evitar el uso del decreto del glifosato. Perdón, de evitar el uso del glifosato. Para eso se creó un decreto, que el decreto del glifosato y del maíz transgénico se hizo en el 2020, se renovó el año pasado, en febrero. Este decreto lo que nos propone es limitar el uso del glifosato y del maíz transgénico, del maíz genéticamente modificado, porque son
perjudiciales para la salud y para el ambiente. El objetivo del decreto es alcanzar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria de México a través de prácticas agroecológicas. Bueno, en términos prácticos, el decreto ya llegó a su cumplimiento. Como tal, no se ha prohibido el uso del glifosato, pero sí ha disminuido. Esto a través de qué? A través de diferentes alternativas o sustitutos que se han desarrollado con proyectos con así, se han apoyado 3. Mañana les van a hablar de uno precisamente que hizo la Universidad Autónoma de Coahuila, un sustituto al glifosato que es biorricida, es decir, que es amable con el medio ambiente y que ayuda en la producción. Las instancias involucradas en este decreto es CONACYT, SANER, Semarnat y Secretaría de Salud. La Secretaría del Estado dentro de CONACYT ha colaborado en parte de este proceso y los aportes de CONACYT han sido innovación regulatoria, investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, precisamente el apoyo a proyectos que busquen alternativas, no solamente señalar la problemática, sino como gobierno, dar opciones y trabajar de la mano con las personas. Y el trabajo interinstitucional, como por ejemplo la vinculación que tenemos con el SIG. Pero sí, como tal, el glifosato no está prohibido, pero sí está trabajando para que se deje de usar de una manera gradual. No podemos cortarlo de tajo, pero pues sí, el objetivo es que se deje de usar y llegar a la prohibición total del uso, pero sobre todo de las importaciones, porque en México no se produce glifosato, es una transnacional, básicamente las que les hablaba, que es Monsanto, con su marca Roundup, la que más vende en todos los mundo. Bueno, pues, como decía, el decreto es llegar a la autosuficiencia alimentaria, es decir, que seamos capaces de nosotros mismos de alimentarnos como país. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesitemos de importaciones de alimentos y llegar a la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria va un poco más allá de solo tener los alimentos, sino que sean alimentos sanos y inocuos, que cada persona puede decidir, tenga la capacidad de decisión qué comer, cómo comerlo, y que no dependa, que no sea una cuestión económica, ¿no? Muchas veces muchas personas comen lo que pueden porque no pueden acceder a otra forma. Y para lograr eso se ha planteado ir de la mano con la agroecología, recuperar esa ciencia que produce alimentos de una manera más sana y saludable. Entonces la agroecología es una ciencia que se basa en aspectos ecológicos para cultivar de manera sostenible. Nos asegura la soberanía alimentaria, nos ayuda a controlar plagas sin usar agrotóxicos, sino de manera laboral o con bioinsumos, que hoy también el ingeniero Salvador nos va a dar unas opciones de introducción de bioinsumos. La agroecología nos ayuda a proteger la gran diversidad de semillas, no todo lo que el modelo agroindustrial nos ayuda a acabar, la agroecología nos ayuda a recuperar y favorece la variedad de nuestro ambiente, ¿no? Pues tenemos una gran cantidad de alimentos a nuestra disposición y compartir sus nutrientes. Bueno, este es otro de los temas que CONACYT ha desarrollado. Es la Gaceta Bella, que es manejo ecológico integral de arbences. Son diferentes alternativas para el manejo de arbences sin herbicidas. Aquí tenemos algunos ejemplos de esas opciones. En internet la pueden buscar así, Gaceta Bella. Tenemos ya muchísimos números, en cada número vienen diferentes estrategias tanto de control de manejo de arbences, pero también de fertilización de suelos, que es muy necesario de manera natural, y cuando guste pueden acceder a internet. Y bueno, las medidas de protección en términos políticos y jurídicos también son muy importantes para nosotros, que todo el público los conozca. Algo muy importante es el principio precautorio, en el que está muy basado el decreto que les hablé. El principio precautorio nos habla de la protección de la vida y de la integridad como un deber de cada Estado, y se cumple actuando de acuerdo al principio 15 de la Cumbre de Río de Janeiro, que son
medidas de protección que evitan dañar la salud y el medio ambiente. El principio precautorio nos hace un llamado a tener en cuenta que ciertas tecnologías pueden causar diferentes daños a la salud y al medio ambiente, ¿no? La tecnología, no solo por el hecho de ser tecnología, quiere decir que siempre sea bueno, tampoco es malo, obviamente, pero nosotros debemos tener precaución, por eso es el principio precautorio, ¿no? Entonces debemos a los del Estado que no deben tomar medidas de protección ante las sospechas. Si hay sospechas de que cierta tecnología afecta la salud del medio ambiente, debemos nacionarnos al margen y primero asegurarnos científicamente que no va a ocasionar ningún daño. Entonces, esto lo que hace es que nos permite prevenir diferentes problemas de salud, por ejemplo. Otra medida de protección son las zonas libres de OGMs, es decir, proteger los productos orgánicos y la biodiversidad de los cultivos genéticamente modificados. Por ejemplo, si una comunidad organizada quiere decretar una parcela, un municipio, una región, un área como zona libre de OGMs, lo puede hacer. Hay que cumplir con unos requisitos, pero lo más importante es que sea una decisión propia de cada comunidad y hacer una solicitud escrita de las comunidades, tener el apoyo de sus gobiernos locales, municipales, estatales, y contar con unas evaluaciones científicas y técnicas de los posibles efectos de los OGMs, que no es que los tengan que hacer, sino pueden recurrir a la Semarnat, a Conavio y también a la Secretaría Ejecutiva de la CNG. Pues con esto ya terminaría para que no nos tanto. Espero que les haya quedado claro y nada más les quería mostrar unas fotos del evento que hicimos el año pasado en septiembre en el Naranja. Ahí también nos acompañó el ingeniero Salvador, los productores que nos acompañaron. Y para terminar les quiero mostrar un video muy cortitito para condensar un poco la información que les di. Los pesticidas protegen los cultivos, pero no solo son peligrosos para las plagas. El pasado mes de octubre, 270 personas murieron en Perú y Nigeria envenenadas por insecticidas. Los pescadores lo vertieron en este río y luego recogieron los peces muertos. La gente bebe el agua de este río y la utiliza para lavar. Fue un incidente trágico, pero no un caso aislado. Los habitantes de Asia, América Latina y África se ven especialmente afectados por los pesticidas. Cifras recientes muestran que en todo el mundo más de 385 millones de personas se enferman a causa de los pesticidas cada año y más de 10.000 personas mueren. Normalmente no hay protección contra los pesticidas para los agricultores y se usan muchos pesticidas prohibidos desde hace años en la Unión Europea. En particular, los plaguicidas de alta peligrosidad y de toxicidad aguda. El negocio multimillonario está dominado por un puñado de empresas. Juntos alcanzaron una facturación de 31.000 millones de euros en 2020 y las ventas aumentan. Actualmente, los fabricantes de pesticidas intentan conseguir una nueva autorización para el glifosato en la Unión Europea. La OMS clasificó este pesticida como probablemente cancerígeno y su uso es muy controvertido. En el sur global hay menos restricciones, por lo que las empresas invierten cada vez más aquí, pero el veneno acaba en los platos de todos. En la Unión Europea, reportamos estos pesticidas a través de la contaminación de las frutas que se introducen en los mercados europeos. Según las estadísticas, un 25% de nuestros productos alimenticios contienen algunos residuos de plaguicidas, a veces varios. Las fresas están especialmente contaminadas, pero también están otras frutas y verduras. Los estudios muestran una relación con el
al uso de aún más fertilizantes y más pesticidas, creando un círculo vicioso. ¿Y hay alguna manera de limpiar los alimentos, o sea, por ejemplo, las fresas o las manzanas? Porque aquí no es tan fácil conseguir alimento orgánico. No, desafortunadamente no. Los tóxicos quedan integrados a... O sea, ya están impregnados. Sí, no es que los lavemos y ya se solucione, no. Ojalá fuera así. Pero desafortunadamente no, porque porque todos siempre tenemos la costumbre de lavar los verduras y las frutas, ¿no? Si fuera así, no habría tantas cadenas. Bien, entonces les pido por favor un fuerte aplauso para la... importante charla. Una pregunta, entonces, si el si la proteína o el filofosfato, no sé exactamente qué sea, que es una molécula que se introduce en la planta, me la como, se introduce en mí y se va a ir a mi ADN entonces también. El ADN de nosotros no es tanto, sino también puede ocasionar enfermedades. Por ejemplo, el maíz transgénico, un científico francés era al inicio una investigación sobre los efectos de ese maíz transgénico. Para eso lo que se usa, desafortunadamente, pero no hay otra manera, es con ratones de laboratorio se alimentan con porciones, ¿no? Porque pues el organismo del ratón es muy similar al del ser humano, por eso se usa principalmente. No podemos hacer pruebas en humanos o no está permitido. Y este doctor lo que identificó fue la creación de diferentes tumores y el desarrollo del cáncer. Entonces, no te altera el ADN, pero sí te puede ocasionar diferentes enfermedades. Bueno, nada más cáncer. Sí. Gracias, doctora. Y bueno, ya que hablé de Serafini, él publicó su artículo por el poder político de las 4 empresas transnacionales que tienen el control tanto de semillas genéticamente modificadas y de agrotóxicos, hizo que una revista prestigiada científicamente eliminara ese artículo. Pues obviamente presionando, dando dinero, pero el investigador volvió a hacer otra vez su investigación y volvió a publicar. O sea, lo que quiero decirles es que es una pelea también muy política, no está solamente en emisión de alimentos, sino que, por ejemplo, cómo las ventas de agroquímicos llegan al agricultor. O sea, a través de fiestas, de regalos. O sea, es un manejo muy político y nosotros como sociedad de base sí podemos controlar, elegir qué alimentarnos y preocuparnos, ¿no? Por ejemplo, qué se está cultivando, cómo estamos cultivando. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, por favor, si tienen preguntas, con mucho gusto pueden hacerlas con confianza acerca de la presentación. A lo mejor si tienen dudas, también le pueden preguntar a la doctora, por ejemplo, qué estudió, qué la motiva a hacer estos trabajos acerca de este tema. O sea, todo lo que ustedes quieran preguntar aquí es un espacio para que lo aprovechen, o sea, para que aprovechen a una especialista que viene desde Ciudad de México, especialmente a dar esta charla. Entonces, Y no viene marcado en ninguna parte de la planta un sellito que diga, esto fue regado con filofosfato. No hay un sello de calidad, no hay nada, no hay nada. No hay nada, ese es otro proceso que hay que adelantar en México, pero más que todo lo que se quiere llegar es al etiquetado sin transgénicos o con transgénicos en toda la comida procesada que se vende, ¿no? Pero también es un proceso político, pero sí se quiere, así como pusimos los sellitos de las papitas, de 60 calorías, de grasas, de azúcares, llegar a eso, porque ya si uno tiene conocimiento de lo que implica un transgénico, pues bueno, ya dice si lo compro o no lo compro. Es una decisión
con conciencia, ¿no? Con conocimiento. Gracias. Bueno, muy interesante lo que estaba explicando usted. Yo soy hijo de campesino y he estado estudiando la parte de lo que hablábamos de la Revolución Verde. Sí. Y a partir de Miguel Alemán hacia la fecha de cómo inicia este proceso, que fue más un combate del neoliberalismo contra el autoconsumo del campesino, para obligar al campesino a que, pues, finalmente la pobreza es un poder económico para el beneficio de otros. Pero mi pregunta es, porque yo como soy hijo de campesino, hacíamos prácticas para las plagas que se hacían por temporadas, venía siendo del polvo de avión, como la quema de las acequias en los pastizales, como la limpieza de sus parcelas, que era con el algodón, con la mano, o simplemente a echar en ocasión cloro al tallo de la planta del maíz. Si bien es cierto, el elote no crecía tan grande como lo podemos encontrar hoy en las tiendas, casi son 30 centímetros. Hoy el elote era más o menos unos 15 o 20 centímetros. Pero, ¿por qué no se ha incentivado a generar prácticas, las ancestrales que se hacían del campesino, para evitar este tipo de las plagas? De utilizar los plaguicidas o otros fertilizantes que han ocasionado las enfermedades que se han estado hablando. Bueno, primero que todo hay que hablar de esa colusión entre Estado y empresas privadas que es característica del neoliberalismo y es lo que ha llevado precisamente a llegar a que las prácticas agroindustriales se hayan aumentado. Pero en este gobierno ya empezamos a tener diferentes acciones y estrategias, como el Silvio Gen con la difusión de la información y también de donde el ingeniero Salvador puede dar la respuesta. Sí, mira, haz de cuenta que ahorita el gobierno federal lo que ha impulsado es la producción agroecológica. No la vamos a llevar a una producción orgánica porque no estamos certificados, pero sí agroecológica. Entonces, estamos haciendo uso de varias prácticas en el uso de bioinsumos, le llamamos nosotros. Básicamente son fertilizantes, control de hongos y enfermedades, y plagas, con recursos o más bien insumos que hacemos con recursos propios de nuestro traspatio, ¿no? El día de hoy vamos a tener una práctica sobre caldos minerales para la cuestión de insecticidas y fungicidas, pero hay muchísimas prácticas que se están elaborando de esta manera. Nosotros traemos más o menos una meta de 200 a 250 productores por técnico. Ahí va el alcance que tiene este programa nada más. En Zacatecas somos alrededor de 20 técnicos. Entonces imagínate 20 técnicos por 200 productores, pues no es nada para la cantidad de productores que existen en el país. En toda la estrategia de acompañamiento técnico somos alrededor de 1.400 técnicos nada más. Entonces aquí, por ejemplo, en Coahuila, ni siquiera llega la estrategia de acompañamiento técnico. Entonces hace falta más pues labor por nuestra parte, por parte de los productores, para la organización y el uso de estas prácticas. Nosotros estamos acompañando a los productores de granos básicos, maíz, frijol, avena, trigo, cebada. La estrategia también cubre lo que es miel, cacao y leche, me parece. Entonces faltan muchísimo más cultivos. Sin embargo, hay productores que se nos acercan y nos dicen, ¿sabes qué? Yo estoy interesado. Soy productor de Chile, pero estoy interesado en utilizar los insumos, ¿no? Entonces ellos, ya como productores y con interés propio, empiezan a hacer estas prácticas y empiezan a generar productos agroecológicos. O sea, estamos acercando un poquito más a la seguridad alimentaria, estar seguro de lo que estamos comiendo, saber que no vamos a llevar la boca a un pedazo de glifosato. Entonces, sí se va avanzando, nos falta mucho y esperemos que siga por ahí esta línea, ¿no? Y otra pregunta, en el tema soy la comarca lagunera, 70% de los productos son forrajes. Entonces, esto es lo que hablaba al principio de la sobreexplotación del suelo de agua, que se consume mucha agua en un lugar que prácticamente empieza a ampliar línea. Si es un recurso que por derecho humano debería pertenecer. Entonces, yo entiendo que el gobierno federal ha hecho lo posible por tratar de buscar alternativas como el agua saludable del proyecto o como otros, pero finalmente no soluciona mientras se sigan autorizando pozos para el consumo de agrícola. Entonces, ese es un problema que yo veo y que se está haciendo diferente. Bueno, mira, por nuestra parte, en la estrategia de acompañamiento técnico tenemos obras de captación de agua de lluvias y
cosecha de agua atmosférica. La cuestión es que apenas inició hace como unos 4 meses esta línea que está trabajando en la estrategia por el uso indiscriminado del agua. Mira, por ejemplo, yo estuve trabajando aquí en la zona algunos 2 o 3 años y toda la vida vi que regaban a Surco Colibro y sigo viendo que regan a Surco Colibro. Acá con nosotros en Zacatecas, los pozos más profundos han de estar a 200, 250 metros, a diferencia de acá que están en 400, 500, y acá están ya absorbiendo arsénico, plomo, cadmio. Allá nosotros todavía no. Y nosotros estamos utilizando mucho sistema de riego presurizado, porque sabemos el problema de la deficiencia de agua, y acá no lo hacen. Yo no sé por qué, tal vez tienen buenas barrancas en Conagua con las concesiones, pero usan muy indiscriminadamente el agua. No es decir que el sector agrícola esté utilizando el agua indiscriminadamente, es el mal uso de los productores que están ahí. No, te voy a decir que los productores de pequeña y mediana escala lo utilizan de la mejor manera. Los productores que lo utilizan indiscriminadamente son los grandes. Y ahí cómo peleas con ellos. Los transnacionales. Vamos a poner una marca aquí local, Postricio, casi ¿cómo peleas con ellos? Mejor ni pelear, después te desaparecen por ahí. Literal. Es un problema pues, grave. Igual fue lo que estaba comentando la doctora Patricia con la cuestión de Bayer. Los Bayer es Monsanto, ya juntos, ¿no? ¿Cómo pelear con un monstruo? Por eso desaparecieron los artículos, ahora todos. Si el doctor está estudiando eso, Sí, lo desaparece. está difícil, no está muy fácil la cuestión, pero ahorita que me toca participar para mí, le voy a decir algo bien interesante, a ver si le encuentran en el libro lo que voy. Y algo muy importante de lo que decías es que pues no estamos descubriendo algo nuevo, más bien la propuesta es recuperar prácticas que ya como varias de nuestros ancestros, Los saberes ancestrales las hacían y funcionaba muy bien con el medio ambiente, porque si vemos que la degradación del medio ambiente coincide en este proceso de la agricultura industrial y es un tiempo muy corto, o sea, muchos recursos se nos han acabado para el tiempo que lleva el mundo en un tiempo muy cortito, entonces sí está de alguna manera en nuestras manos poder recuperar esas prácticas. Nada más para agregar unos comentarios. Mi papá hacía cencales grandes donde desgranábamos el maíz y lo poníamos siempre, el central tenía que estar en un lugar donde el sol diera directamente. Dice mi papá que ese era para eliminar todo tipo, tanto el frijol como el gorgojo, como cualquier bacteria que tuviera el país, para que se pudiera reutilizar el sembrado y que no trajera alguna bacteria que nos pudiera perjudicar el consumo. Entonces, los escales tenían su función, aparte de almacenar, tenían una función de eliminar por medio del sol todo tipo de bacterias que estuvieran dentro. Todos esos conocimientos son los que es lo que se está recuperando, ¿no? Y con el conocimiento también técnico que es importante, pero es un diálogo de saberes, también es un reconocimiento de parte del Estado y de científicos y científicas al gran conocimiento que tienen las comunidades, y eso es una relación de respeto que es muy importante. ¿Otra pregunta que tenga? Una pregunta sórdida. Entonces la cebada, el lúpulo que se utiliza para la cerveza también puede ser transgénico. Bueno, terminamos y otro me da la mano. Gracias. Aparte, me queda que las empresas grandes por interés económico pues quieren que esto no pase. Pero ¿qué respuesta tienen del pequeño y mediano productor? ¿Cómo responden? ¿Qué periodo es para que transicionen? Bueno, voy a llamar el reloj, pues es que no va a ser la Miren, regularmente, o ustedes jóvenes, quiero que me digan su opinión. ¿De dónde creen que proviene la mayor parte de la cantidad de alimentos que consumimos nosotros? Vamos a hablar del mercado nacional. Los que están en los tianguis, en el Walmart, en Soriana, ese alimento que consumimos nosotros. ¿Quién creen que lo produce? ¿Cómo crees? No, el alimento, vamos a hablar de frutas y verduras, cereales y granos. ¿Quién lo produce? ¿Quién lo produce? Los agricultores. ¿Qué tipo de agricultores? Los grandes. No. Pequeños. Miren, las empresas grandes, transnacionales, vamos a poner el ejemplo de Biscuit, que produce muchas berries ahí en Baja California.
Esas verdes ni siquiera vienen para acá, la frutilla, la fresa, la frambuesa, la zarzamora, no la compramos nosotros. Esas van para Estados Unidos. La están produciendo de una manera orgánica. Y la que nos consumimos nosotros es la que tiene glifosato hasta 40 para arriba. Ahí se ve en el video que la fresa es la que tiene mayor cantidad de glifosato. ¿Por qué creen? Porque lo producen los pequeños y medianos productores de México. Entonces, ¿por qué los pequeños y medianos producen el alimento con agroquímicos y los grandes productores o las empresas nacionales no lo hacen? Para matar a un pobre y dejar vivo al rico. Podría ser que ese es el objetivo aquí escondido, pero algo va. Regularmente el productor pequeño y mediano no le pone restricciones en la producción. Te dice, ¿sabes qué? Yo te compro las cajas que traigas, vamos. Ya el productor se va a gusto porque yo ingreso a su familia. Pero ese producto, no hubo un asesor, no hubo alguien que le ayudara a decirle, ¿sabes qué? No le metas este agroquímico porque vas a matar a la gente. ¿Quién llegó? El de la casa de agroquímicos y dice, no, métale esto y esto. Te ocupo algo para usarlo a gobernador. Métale clorpirifos, métale un adherente, métale un aminoácido y le sacan la lista. ¿Por qué? Porque ellos se dedican a vender. Entre más venden, gana más. Entonces el agricultor pequeño y mediano, como no tiene el conocimiento sobre cómo actuar ante esos problemas de la producción, pues le hace caso. Es el que llega a decirle cómo hacerle, tiene el problema y llega a la solución, pues lo hace caso. Eso es lo malo de la producción de México. Les digo, nosotros somos poquitos, pero andamos haciendo nuestra chamba. Entonces si llegamos y digamos, ¿sabes qué? Pues no le metas a lo mejor este agroquímico, métele este insumo. Y hemos encontrado un detalle con los productores de pequeña y mediana escala. Dicen, ¿dónde lo venden? Digo, pues hazlo tú, no está difícil hacerlo. A ver, si es que no tengo tiempo, no vas a tener tiempo, en vez de estar ahí en el Face o ver la tele, ver las ruedas, hay que hacer sus insumos. Empezamos a platicarles sobre los costos de producción y se quedan un poquito más pasmados, ¿no? Y dicen, ok, vamos a intentarlo. Entonces ya tenemos varios productores que están produciendo frutas, verduras, hortalizas y granos de una manera agroecológica. Entonces, lo que queremos hacer es que ese producto tenga un valor diferencial en el mercado. ¿Por qué? Porque así los demás productores van a decir, no, se le están pagando más por producirlo de esa manera, pues yo también voy a hacer mi insumo, yo también voy a andar ahí recogiendo estiércol, yo también voy a andar ahí cocinando los caldos. Eso es lo que queremos llegar a hacer. Aún estamos en el camino, se está trabajando sobre un sello agroecológico, pero pues hay mucha chamba. Entonces, ahorita que me toca a mí, le voy a preguntar a ustedes jóvenes, que son los que siguen, porque nosotros ya vamos de salida. Ustedes a los que les va a tocar empezar a eso, y vamos a ver qué ideas traen. A ver si vamos bien o hay que corregirles el camino ahorita que todo se puede. Bueno, ¿sí más o menos es claro? Sí, gracias. Para seguir la favor al doctor Jorge Alejandro, director del cine, que le entrega un reconocimiento a la doctora Patricia por la charla que nos dio. Gracias, doctora. En nombre de la Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Centro de Investigación y Gerencia Patológica del Servicio de Coahuila, le hacemos la presente constancia por impartir la conferencia de bioseguridad integral de organismos genéticamente modificados para la producción de alimentos sanos. De bioseguridad participativa que tenemos a la doctora Patricia. Entonces, para que se me atentos, por favor, para las instrucciones que nos van a dar. Bueno, en el taller van a participar más ustedes que yo. Tiene que ver directamente con el tema que les platicamos y es sobre todo que ustedes aporten sus conocimientos, que uno a veces cree que no lo sabe, pero claramente sí lo sabe porque uno convive con esos temas de manera diaria. Entonces, pues para despejarnos un poco, pues vamos a iniciar con, bueno, esta es una imagen del jardín. Me imagino que ya varios lo conocen, no sé si todos lo conozcan, igual lo vamos a conocer, pues que no, y las que no. Pero entonces me gustaría que nos paráramos de las sillas, las alejáramos un poco y empezáramos a caminar viendo un poco la foto, simulando que estamos recorriendo el jardín y
Cuando yo les diga un número, vamos a hacer grupitos en esa cantidad de números, por favor. Entonces, levantamos para que podamos recorrer el pasillo.